Ahí está perfecto. Perfecto, señores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañar. Sonría. Va a ser un gran foro. Va a ver, se lo garantizo. Son tres buenos amigos y las noticias económicas son buenas. Son buenas. Quizás, pero son buenas. Son buenas. ¿Verdad, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a este foro. Me da muchísimo gusto saludar a tres ilustres del mundo de la economía. Al señor buen amigo Roberto Arrechederra, que es el secretario de Desarrollo Económico. Roberto, qué honor, qué gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, Pablo. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Samuel Bernal. Samuel, qué gusto, bienvenido. Es maestro, él es el director de todo lo que son las ciencias académicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Samuel, bienvenido. Muchas gracias y un gusto compartir con los panelistas, ¿no? Los dos Roberto, ¿no? Muchas gracias. Y ahora de este lado, Rodrigo Rosales. Rodrigo, qué gusto. Rodrigo es economista, es periodista, trabaja para el diario El Economista. Siempre atento a lo que pasa aquí en Intermoda. Rodrigo, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por participar. Y si me lo permiten, pues comencemos, que el tema promete por lo que comentábamos, buenas o malas noticias. México como que poco a poco ya quedó atrás el tema de la pandemia con todas sus repercusiones, también las repercusiones a nivel internacional, y como que parece que México empieza a tener buenas noticias en el ámbito económico. ¿Es esto correcto o no es correcto, señores? Sí, pues la verdad es que la recuperación que está teniendo México ha sido ejemplar. Algunos lo están observando a nivel internacional. Hay algunas cuestiones que todavía están, digamos, en la agenda para poderlas trabajar. La cuestión de seguridad, la cuestión de salud. Seguramente el gobierno va a poner de su parte, como lo está haciendo. Ha favorecido también los mercados internacionales a ciertas variables que seguramente las vamos a tocar en un momento. Y sí, efectivamente, poco a poco ha estado saliendo México. Insisto, hay algunos temas que se tienen que trabajar, pero hay variables que, por ejemplo, la parte de la inflación, por ejemplo, el propio crecimiento económico, evidentemente no como ocurrió antes de la pandemia. La pandemia impactó durísimo, que seguramente lo vamos a platicar. Rodrigo. Curiosamente, hoy INEGI publica el dato oportuno de la actividad económica. El primer semestre es un 3.5, arriba de las expectativas del gobierno federal y del sector privado. Este crecimiento, si nos vamos a la parte subnacional, se debe a dos motores económicos que han mostrado crecimiento: Jalisco y Nuevo León, que es parte de las 4 economías más grandes del país junto al Estado de México y la capital. Sin embargo, las previsiones para el segundo semestre son más desalentadoras, donde ya tenga impacto la elevada inflación, aunque está desacelerando, los altos niveles de las tasas de interés que al final erosionan el poder adquisitivo y le van a pegar al consumo, que es la variable más importante de toda la estructura económica del país. Bien, gracias, Roberto. Definitivamente yo considero que la afectación de la pandemia fue mucha, todos la sufrimos, pero hay muchos sectores que han empezado a salir adelante e inclusive ya se encuentran por arriba de los niveles prepandemia. Un sector, por ejemplo, si lo vemos simplemente con Intermoda en esta ocasión, Intermoda se encuentra ya prácticamente en niveles de prepandemia, a pesar de que fue una época muy difícil. En el estado de Jalisco, pues, se tomaron medidas fuertes al inicio de esa circunstancia. El gobierno, junto con la iniciativa privada y la academia, buscaron generar iniciativas importantes y un trabajo en equipo, que creo que eso fue lo que sería como el ingrediente secreto por donde está transitando Jalisco en este momento, en donde estamos viviendo una circunstancia económica compleja a nivel mundial. Todavía seguimos con muchos retos, pero Jalisco principalmente está mostrando una resiliencia muy fuerte gracias a ese trabajo que se hizo. El año pasado fuimos primer lugar en empleo a nivel nacional, un lugar que no habíamos tenido como estado, y se dice relativamente fácil. Generamos casi 83,000 empleos en el 2022. Pero si analizamos la circunstancia que envuelve la generación de empleos de cada uno de los lugares de nuestro país,
y comparáramos simplemente Ciudad de México con Jalisco, en Ciudad de México hay 500,000 unidades económicas, un número similar a esto. En Jalisco hay 378,000. Si lo comparamos, sería mucho, teóricamente sería más fácil que en la Ciudad de México generaran más empleos que en Jalisco, si cada empresa generara un empleo o una fracción. Pues Jalisco fue en primer lugar, a pesar de eso, con 83,000 fuentes laborales. Otra parte muy importante son las exportaciones. Ya logramos superar los 27,000 millones de dólares de exportaciones. Tuvimos una cifra que creció con relación al año pasado prácticamente 17%. Ajá. Jalisco es la séptima entidad que más exporta en el país, después de Guanajuato. Pero las 5 primeras son estados fronterizos, que tienen un vocacionamiento muy fuerte hacia las exportaciones, su ubicación geográfica lo lleva para allá. Guanajuato, su vocación por el sector automotriz le lleva a tener muchas exportaciones, pero en Jalisco tenemos una vida de comercio exterior que ha ido fluctuando hacia el incremento de manera muy importante. Estamos por arriba ya de los niveles prepandemia. La parte de manufactura eléctrica sigue muy fuerte. La parte de bebidas, el tequila es un... O sea, son varios sectores, ¿no? Así es. La parte de agroalimentaria. Y algo muy importante que les quisiera compartir es que la inversión extranjera directa, Jalisco es el tercer lugar nacional. Al corte de este primer trimestre del año, para que veamos cómo estamos, tuvimos prácticamente 1,400 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los cuales, si le hacemos doble clic, una parte de la inversión extranjera directa es reinversión de utilidades, crecimiento de las empresas actuales, y otra parte es inversión nuevecita, que va llegando al Estado. Bueno, pues en la reinversión de utilidades tuvimos casi 800 millones de dólares. En la parte de inversión nueva tuvimos prácticamente 400 millones de dólares en el primer trimestre del año. Pero con esos 400 millones de dólares, Jalisco se posiciona en el primer lugar nacional de atracción de inversión nueva, lo que habla de lo que está sucediendo. Un estado que gracias a la confianza de los empresarios, de las empresarias, de los empresarios, estamos saliendo adelante con nuevas iniciativas, echados para adelante, trabajando con la academia, con iniciativas como el Jalisco Tech Hub Act, como la Cruzada para Parques Industriales que en este momento estamos apoyando. En fin, creo que si bien sufrimos la pandemia, y claro, en los sectores económicos hay unos que todavía podrían estar rezagados, pero en la generalidad de la economía, Jalisco perfectamente está superando ese nivel y creo que vamos por más. Ahora, Roberto, señores, estás hablando de exportaciones, que es un tema muy importante y además platicaba Rodrigo antes de subir que está entrando dinero a Jalisco, se está entrando vía inversiones, vía exportaciones, vía remesas. Pero ¿qué pasa? El dólar está, nunca nos hubiéramos imaginado, están de acuerdo, y ustedes son expertos, tener un dólar a 17 pesos. O sea, no estaba en la ecuación. ¿Esto es bueno o es malo? Mira, es una situación ambivalente. Como bien el dólar tiene compra y venta, ¿no? Así cuando lo vamos a comprar, para las empresas pues tiene cuestiones positivas y negativas. Yo creo que no esperábamos un dólar tan fuerte. La parte de las tasas de interés tan elevadas que tenemos en México, prácticamente el 11.30 contra el 5% de los Estados Unidos, hace que seamos muy atractivos para la inversión y eso atrae mucha inversión de portafolio. Pero también el peso es una de las monedas más transaccionadas a nivel internacional. Ya es una moneda que le denominan de refugio, como el dólar, como la libra, como el yuan, como el yen, como muchas otras monedas. Y el peso es transaccionado de manera muy importante. Eso es una primera parte. Pero si analizamos el tipo de cambio, para las empresas es complejo porque tiene dos elementos. Para el importador, el que debe en dólares, pues le está yendo bien porque le está pagando más barato esa deuda en dólares. Para el importador, pues está permitiendo bajar comprar los productos a un precio menor.
En otras palabras, un tipo de cambio bajo es un subsidio a la importación. Y en épocas de alta inflación, como ya comentaba Samuel, pues disminuye la presión inflacionaria por los productos extranjeros, sobre todo cuando todavía tenemos cadenas de suministro un poco, digamos, rotas y que hay variaciones fuertes en los precios internacionales. Por el lado del exportador le está afectando de manera muy importante. ¿Por qué? Porque está recibiendo menos pesos por los mismos precios, se está vendiendo al mismo precio a nivel internacional y eso le está afectando a sus márgenes. ¿Qué está pasando con las empresas? Que en aras de mantener atractivos los precios para la exportación, sacrifican márgenes. Y eso sí está afectando para varias industrias. Tendrá que regularizarse. El tipo de cambio es uno de las variables económicas que más está sujeta a la oferta y la demanda. Es de las variables o de los elementos que son como más expuestos a la oferta y la demanda, y eso es lo que está generando que pues está moviendo. Ahora, el tipo de cambio, o más bien el Banco de México, su mandato principal es el de cuidar el poder adquisitivo de la moneda. Para hacerlo hoy, pues vio que se necesitaba subir las tasas de interés para desincentivar el consumo, y para el tipo de cambio se fortaleció y que haya importaciones baratas, pues hace que también haya una menor presión inflacionaria de algunos productos. Y eso es lo que está pasando. Sí tenemos una circunstancia donde no se puede decir que es bueno o malo tajantemente, simplemente le está afectando de manera diferente a las industrias dependiendo si importan o exportan. Gracias, muchas gracias, Roberto. Samuel. Sí, lo que comentaba Roberto es verdad. También no hay que perder de vista que, si bien es cierto que el tipo de cambio esté en esa parte psicológica, ¿no?, de romper el 17, porque incluso bajó a 16.84, 89. Sin embargo, también hay que considerar otra parte, porque finalmente, si vemos el sector turismo, que es una de las áreas que pues, tiene un ingreso significativo en nuestro país, el hecho de que se tenga un tipo de cambio en ese sentido tan barato, le impacta al turismo y debemos de considerar también aquello. Si bien es cierto, por lo que decía ahorita Roberto, hay algunos artículos que efectivamente van a tender a ser un poquitito más baratos si tus insumos y lo que estás importando, tú de alguna manera luego lo vas a comerciar o lo estás utilizando para producir. Sin embargo, también consideremos las exportaciones. O sea, es otra variable muy importante de México, porque una gran parte de las exportaciones, más o menos arriba del 80%, un poco más, se van a Estados Unidos. Entonces ese tipo de cambio no favorece significativamente. Y el hecho de que, ¿dónde le impacta más? El gobierno federal ha estado compartiendo que tiene de hecho se ha roto el récord de tener las remesas, pero también impacta porque las personas que de alguna manera envían su dinero no está rindiendo por el tipo de cambio. Entonces, y estamos hablando que son una cantidad significativa de millones de dólares que entran al país y bueno, amén de que nuestros connacionales se tengan que ir a otro lugar a trabajar para enviarlo, ¿no? Pero también son aspectos que se debe de considerar. Como bien decía Roberto, es ambivalente, efectivamente, o sea, depende de qué lado lo estamos viendo, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista turismo, si lo ves desde el punto de vista que tú vas a estar exportando, significativamente pues está afectando también ese tipo de cambio, ¿no? Rodrigo, entra mucha lana, pero pues así. Sí, digo, los dos sectores que más se ven perjudicados por la fortaleza del peso, exportadores y consumo, ¿no? Como lo dijeron por el lado de las remesas. Sin embargo, muchas empresas, la estrategia que están teniendo actualmente, y te lo digo por el contacto que está teniendo que tenemos con diferentes cámaras de las entidades del país, es aprovechando que el peso está fuerte, ¿qué hacemos los importadores? ¿Qué hacemos las empresas? Importar maquinaria y equipo, ¿no? Que creo que el sector a nivel nacional que más ha aprovechado este momento es la industria alimentaria de Jalisco, ¿no? Importar maquinaria y equipo. Sin embargo, cuando uno ve las expectativas que se tiene para el cierre de año y para el 2024, la fortaleza del peso es momentánea, ¿no? Si bien, y un efecto que hay que tener muy observado, sí, lógicamente por la balanza deficitaria que tiene México,
pues sí, hay una disminución en los precios al consumidor por parte de las mercancías no alimenticias, que es la que importamos. Pero cuando otra vez el peso regrese a su estado original, pues es cuando probablemente vamos a ver otro rebote en los precios, en la inflación. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a la tendencia que van a tener tanto el peso dólar como la inflación. Ese es el tema. Y es la siguiente pregunta, Samuel, esta inflación que vemos que ya aparentemente empieza a ir a la baja, ¿va a seguir esa tendencia o va a haber el rebote que estaba mencionando? Mira, como bien mencionas, sí tiene una tendencia a ir bajando, seguramente, pero se mezclan también varias variables, ¿no? Sin embargo, el hecho de que nosotros observemos eso en la medición que se hace de manera oficial, hay que considerar los dos tipos, ¿no? Estamos hablando de esa inflación general, pero también hay que considerar mucho la inflación subyacente. Quitamos la energía, quitamos la cuestión agrícola y luego nos damos cuenta de lo que está, ¿no? De acuerdo a lo que hay, creo que está alrededor del 6 y cachito, cerca del 5. Si bien es cierto, el Banco de México, su tarea principal es estar alrededor del 3%, más o menos 1%. Sin embargo, pues todavía se tiene un poquitito de trabajo que hacer al respecto. Se subieron las tasas de interés como para tratar de mitigar un poco y de alguna manera la inflación nos está impactando. Si nosotros nos vamos ya a la gente de a pie, a la hora de ver ciertos productos, nos damos cuenta que en esa canasta básica, en esa canasta de productos, hay productos que han estado muy caros, ¿no? Llámale jitomate, llámale, por ejemplo, en días recientes estaba muy caro el chile, ¿no? Todas las salsas estaban resultando muy caras, si nos vamos a ver las cosas a pie. Y estamos hablando que ha habido incluso una inflación en ciertos artículos por arriba del 20, del 30 hasta el 40%, o sea, en lo que ocurre realmente en la calle, ¿no? En la vida real. Para la medición oficial, bueno, sí, se tiene esa observación, el Banco de México seguramente lo va a estar observando. Sin embargo, ha venido a la baja un poco, o de cierta manera, la inflación, y el Banco de México, si observan en las últimas sesiones que ha tenido la gobernadora y los subgobernadores, han decidido permanecer en el 11.25%. Entonces vamos a esperar la respuesta. Estados Unidos de pronto en su pasada reunión lo subió un poquitito, si mal no recuerdo. Sin embargo, no fue agresivo como estuvo haciendo. México, bueno, el Banco de México en su autonomía tomó previsiones y estuvo subiendo, si recuerdan, de una manera significativa. Incluso se rompió récord de subir las tasas de interés en varias ocasiones. Seguramente, si mal no recuerdo, fueron 3 de 0.75 puntos base hasta llegar a los 11.25. Y la tendencia sí, efectivamente es un poquitito la baja, pero realmente no hay un modelo así que podamos nosotros pronosticar de forma exacta. Como bien decía Roberto, es estar muy atentos y seguramente el Banco Central lo está. ¿Coincides, Rodrigo, que no va a haber rebote? Sí, no creo que haya un rebote tan pronunciado. Sin embargo, todavía en 2024 no se va a alcanzar el objetivo de Banxico, que es de 12,4%, 3% más o menos un punto porcentual. Se prevé que para 2024 la inflación general esté en 4.1%, que todavía estaría por arriba de la meta que tiene el Banco Central. Algo muy importante que mencionaron, cuando vemos los productos, por ejemplo, que se consideran en el PASIC, es este paquete contra la carestía y inflación del gobierno federal, hay productos que siguen a doble dígito, ¿no? Estamos hablando de la naranja, estamos hablando del limón, ¿no? Que para la vida cotidiana de las familias mexicanas sigue siendo una presión muy importante para el bolsillo. Otro punto importante es que mientras la inflación no esté en el rango de Banxico, la tasa de interés va a ser elevada, ¿no? Y va a encarecer el financiamiento, particularmente del consumo. Entonces, yo creo que durante la segunda mitad de 2023 y lo que sería todo el 2024, va a haber una erosión del poder adquisitivo, ¿no? Porque ahorita estamos en pausa, si la política monetaria está en pausa, ¿no? La desaceleración de la inflación ayuda al consumo. Si vemos los últimos datos que ha publicado INEGI, pues es de las variables que más han mostrado fortaleza. Pero
realmente hay una erosión en el poder adquisitivo, una debilidad en el poder de compra de las familias. Entonces, pues no sé, yo probablemente los niveles de inflación entre este rango de Banxico alcancen hasta 2025. No sé qué opinan ustedes. Está bien, un rato. Roberto, ¿coincides? Sí. Totalmente. La verdad es que, como bien decía, las tasas de interés, de acuerdo a las previsiones del Banco de México, van a ubicarse en niveles de 11.25 en esos niveles. Si la inflación se ubica en este momento en 5%, pues tenemos una tasa real positiva que para el ahorrador le viene beneficiando. Hubo épocas en nuestro país en donde la tasa de interés real fue negativa. Esto quiere decir que a pesar de invertir en instrumentos de deuda del gobierno gubernamental, como pueden ser los CETES, seguíamos teniendo una pérdida aún en el poder ahorrador de las personas. Ahora tenemos una circunstancia donde tenemos una tasa de interés positiva donde le beneficia al ahorrador. Me parece que las tasas hacia largo plazo seguirán altas, pero la inflación tendrá que ir cediendo. Algo que debemos entender que es muy importante es que aunque la inflación empezara a bajar, los precios ya quedaron altos, a menos que hubiera deflación. Es reducir, pero desde arriba. Exactamente. O sea, si algo valía 10 pesos y subió 20%, pues ya vale 12 pesos. Si vuelve la inflación sigue subiendo a partir de los 12 pesos. No van a bajar esos. Si ya no hubiera inflación, seguiría en los 12 pesos. Salvo que hubiera deflación. Ese es un tema que debemos de considerar. ¿Cómo está afectando a las empresas con productos más caros? Los insumos son más caros, afectándole a los márgenes, a los hogares con la canasta básica más elevada, y efectivamente aunque ha habido un esfuerzo para que se incremente el salario mínimo, pues no necesariamente ha sido lo suficiente para poder conservar ese poder adquisitivo de la gente. Por eso es muy importante que las empresas, los empresarios, pensemos en salarios dignos más que en salarios mínimos, que son los salarios donde la gente pueda tener un nivel de vida adecuado. Claro, todo va unido con productividad, con nivel de crecimiento, con muchas cosas, pero al final del camino sí, la inflación sí tenderá a ir bajando, lo cual la gente lo irá sintiendo menos porque nos acostumbramos un poquito al precio alto y ya no lo veremos tan elevado. Las importaciones estarán bajando de precio, entonces veremos cómo está también la ambivalencia, donde el producto nacional con precio elevado y luego el producto importado con a veces menor precio, y entonces la competencia también va a ser fuerte para el productor o la empresa mexicana que compite con el extranjero, porque el precio comparativo pues, tenderá a ser menor a veces para el extranjero y llevar una competencia interesante. La verdad es que es un escenario complejo para las empresas, de inflación muy interesante, y la inflación seguirá afectando. A ver, y el crecimiento, vamos a hablar de crecimiento. Yo como periodista, yo no recuerdo, ahora que hablamos de las previsiones de crecimiento del Banco Mundial, una revisión al alza. O sea, siempre era el pronóstico con el que arrancabas el año y hacías revisiones o hacías ajustes, pero a la baja a lo largo del año. Y resulta que en junio fue al revés, de una previsión de crecimiento de 1.5% para la economía mexicana, sube a 2.5%. Y yo les pregunto, señores, ¿qué está pasando? Sí, de hecho, el Banco Mundial tiene esa percepción. Acá en México, el Hacienda y Crédito Público, el Banco de México son un poquitito más optimistas, más sobre todo en Hacienda y Crédito Público, que estaban mencionando incluso de cerca del 4%. Obviamente eso no se va a lograr. Tal vez, como bien mencionas, yo creo que sí hay un crecimiento de ese 1.5 que mencionaba. Seguramente ya a la hora de estar observando, se puede pensar ya de una manera un poquitito más factible, digamos, al 2.9, igual al 1.9, seguramente 1.8 y quizás al 2%. Algunos son más optimistas, pero pensando en el 2024, algunos sí creen que puede llegar incluso a rozar el 3%. Este ajuste al alza, o sea, no se había visto, Samuel. No, lo que pasa es que si observamos tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, propiamente también las instituciones de México, el beneficio que ha tenido este tipo de cambio, que si finalmente, a pesar de lo que había comentado hace un momento, que pierde competitividad de cierta manera, la cuestión de que nosotros tenemos un problema en que las cosas van a ser un poquitito más baratas, es cierto, pero realmente viene o puede venir un rebote.
Estas variables le han ayudado a México en el sentido de que lleva un orden, hay que reconocerlo, llevan una balanza de pagos, la deuda externa ha sido estable, no va por fuera de los márgenes, realmente se ha manejado de forma disciplinada, se ha pedido al Banco Mundial, pero no de una manera desorbitada. Entonces, las señales que se dan al mercado han sido, como mencionaba ahorita Roberto, de cierta confianza. Hay una partecita donde tienen un poquitito de desconfianza, la parte de la ley, ¿no? La parte de la legislación. Sí hay algunos inversionistas que se la piensan. Sin embargo, curiosamente sí hemos tenido inversión extranjera directa, y a tal grado que ha hecho que estas expectativas de crecimiento sean mayores, y no dicho por nuestras instituciones en México, sino también por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que más o menos llevan a ese nivel de 1.8, 1.9 o incluso el 2.5 que mencionaba el Banco Mundial. Insisto, Secretaría de Hacienda es un poco más optimista porque es propiamente el gobierno, que incluso llegaron a decir que 4%. A mí se me hace muy optimista y muy ambicioso ese crecimiento. Seguramente sí lo vamos a tener, como bien decías, pero no a ese nivel, no tan alto. ¿Qué opinas tú, que también has sido analista antes de estar en la jugada? Bueno, esto de revisiones, ajustes a la... Primero es justo eso. Normalmente las previsiones de medio año de estos organismos internacionales tienden a ajustarlo a la baja por algunas circunstancias. En este caso el ajuste fue al alza del 0.9% que tenía al inicio del año las previsiones del Banco Mundial, pues pasan al 2.9% y ha sido la tónica para digamos, todos los demás organismos y analistas. Un crecimiento muy pegado al 3% para este 2023. Sin embargo, si lo vemos en el contexto internacional, México está muy bien posicionado por eso. Si analizamos, por ejemplo, las disminuciones que anunció el Banco Mundial para el resto de los países de Latinoamérica, ahí la cosa no está tan bien. Por ejemplo, en junio respecto a enero, para Chile se pronosticó una caída del 0.4% en su economía, para Argentina del menos 2%, y para Brasil, que es la única economía que se parece un poquito más a la mexicana por sus tamaños, se espera un crecimiento del 1.2%. Entonces, yo lo que tenemos que considerar, me parece que el mensaje es el siguiente: es una buena oportunidad para México. La relocalización de las empresas está motivando a que tengamos un crecimiento económico, pero me parece que la realidad empresarial también la genera cada empresa. En economía decimos que se juega un poquito rudo con los pronósticos, ¿no? Con los promedios. Dicen que me puedo ahogar en una empresa, en una alberca de 30 centímetros promedio. O cuando mi vecino tiene 2 carros y yo no tengo coche, la economía dice que los dos tenemos uno. Pero la realidad es que mi vecino tiene para escoger y yo me voy a pie a la chamba. Entonces, así funcionan las estadísticas. Pero el crecimiento del 2.9%, si bien es una estadística, Jalisco viene creciendo normalmente por arriba de la media nacional, es una buena noticia. Jalisco está creciendo a niveles superiores inclusive al 4 o 5%. Los 6.9 fue el último dato exactamente. Pero al final del camino, el tema está en que hay que aprovecharlo. O sea, el mensaje que yo le daría a las empresarias, a los empresarios, que muchos son del sector textil, del sector de la moda, es que hay que aprovechar las oportunidades. ¿Cómo? Generando valor agregado, acercándonos a eventos como Intermoda, buscando oportunidades en el exterior, proveedores disruptivos, mejores diseños, más funcionales, personalizados, y sumarnos a la ola de la digitalización. Las empresas deben de sumarse al e-commerce, al tener el tema del almacenamiento en la nube, tener el Internet de las cosas en los textiles es un elemento que está creciendo muy importante, y la inteligencia artificial. Aunque lo vemos muy lejos, y para una micro pequeña empresa es algo así que se ve como abrumador, y hay que irse metiendo poco a poco, porque llegaron para quedarse esas tendencias, y para aprovechar el crecimiento económico tenemos que hacer algo. O sea, si bien sí nos beneficia, si yo vendo soldadura y al lado de mí pusieron un edificio que están soldando, pues seguramente me beneficiará. Pero al final del camino
si no pusieron el edificio, pudiera buscar donde sí hay edificios. Y ese es el mensaje. Rodrigo. Hablando de estas revisiones al alza, de los pronósticos que se tienen, yo creo que esta primera mitad del año fue más alentadora, más optimista. Observamos que por las tensiones geopolíticas, el año pasado los precios internacionales de los insumos se volvieron locos, ¿no? Ya a partir de lo que fue marzo, empezó una corrección en estos precios. La mayoría de las grandes economías, también de las emergentes, presentaron desaceleración en la inflación. Ya la política monetaria, igual, como en México hubo pausa, pero ya no hubo un incremento loco. Entonces, en esta primera mitad sí hubo ese optimismo, por eso esa revisión de alza. Sin embargo, ya para lo que es esta segunda mitad, o para el 2024, el panorama sí es más desalentador. Digo, si vemos los pronósticos, como dicen, el gobierno federal prevé un crecimiento de 3%, que es su última estimación en los criterios de política económica, pero ya, por ejemplo, si revisamos lo que es el sector privado, el Fondo Monetario, no pasa del 2%, ¿no? 2023, a lo mejor se logra el 3%, mitad de año llevamos un 3.5%, o le pegamos al 2.9%. 2024 se prevé que se crezca 1.6%. Cuando, disculpa por ser promedio, en la última década el crecimiento de la economía mexicana fue de 2.1%, ¿no? Que es lo que se ha mantenido. ¿Dónde debemos de poner los focos o dónde debemos de observar esto? O según la encuesta de expectativas de especialistas del sector privado, los mayores obstáculos que puede tener el crecimiento económico de México es: 1, inseguridad pública, donde es el 20% de las respuestas. De ahí nos vamos a falta de Estado de Derecho. De ahí nos vamos, y con el mismo porcentaje de 7%, corrupción y un cambio estructural de la economía mexicana, que no se observó durante esta administración federal, ¿no? De ahí nos vamos a los problemas que puede presentar el exterior. El último dato que se tiene de la economía de Estados Unidos es que en los próximos 24 meses entre en una recesión. La probabilidad, de acuerdo al modelo econométrico que presenta Banco Base, es a través de las tasas de interés de corto plazo, que también la FED es la que sigue, es de 79% de probabilidad que la economía de Estados Unidos entre en recesión el próximo año. ¿Qué pasa si entra en recesión la economía más grande de México y nuestro principal socio comercial? Remesas. Es una de las principales fuentes de ingresos para el consumo y la demanda de manufactura mexicana, ¿no? Eso hay que sumarle si no revienta alguna tensión geopolítica el próximo año y que otra vez vuelva loca los mercados y los precios internacionales. Muchas expectativas están en nearshoring, en esta relocalización de las empresas. Digo, el dato, y felicito a Jalisco, que es primer lugar, lo publicamos en El Economista, que fue primer lugar en nuevas inversiones, pero si lo hacemos a nivel nacional, de toda la IED que llegó a México, únicamente el 5% son nuevas inversiones. Está bien que la inversión de utilidades muestra confianza, pero realmente el tractor o el motor que puede incentivar a la economía mexicana son las nuevas inversiones. Entonces, en términos generales, yo sí veo un panorama desalentador para el próximo año. Suman las elecciones, que también vuelve loco a los mercados cuando es periodo electoral, y no digamos del presupuestario. Muchas gracias, Rodrigo. La inversión, Roberto. O sea, ¿para dónde inviertes? O sea, en un escenario fantástico, tasas de interés tan altas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Metes tu dinerito al banco a plazo fijo para obtener esas tasas? ¿O inviertes en bienes de capital y inviertes en producción? Bien, el primer mensaje que quisiera enviar al respecto es que hay que tener mucho cuidado de las ilusiones financieras. Esas no existen. Lo segundo a decir es que la tasa que le denominamos libre de riesgo, que es la de los CETES, anda a niveles del 11.28, una cosa así. Quiere decir que cualquier inversión en nuestro país por arriba de ese nivel conlleva ya un poquito de riesgo. O sea, si yo tengo mi dinero y lo invierto al 11.28, pues
tengo bastante seguridad de que el gobierno federal va a responder por esa inversión, por eso se le denomina libre de riesgo. No quiere decir que no tenga ningún riesgo, todo puede suceder, pero es muy bajito. Pero si de ahí ya me meto a bienes raíces o otras inversiones, pues ya lleva un componente de riesgo. Mientras más alta la tasa, se dice que hay mucho mayor riesgo. Pero lo que hay que comprender en este momento es que la curva de tasas está en un nivel históricamente alto de los últimos años y que es una gran oportunidad de hacer inversiones en instrumentos como el CETE a largo plazo en este momento. Inversiones a 6 meses, inclusive agarrarlo un año, es una gran oportunidad tenerlo. Y además hay un instrumento que me parece extraordinario que se ha puesto a disposición del público y que democratiza las inversiones, que se llama CETES Directo, que con 100 pesos tú ligas tu cuenta de tu banco, te das de alta en la aplicación de CETES Directo en minutos. Ellos dicen que 10 minutos, pero sí tardas un poquito más. Pero no importa, porque en un momentito tú ya tienes la capacidad de invertir en CETES a ese nivel de rendimiento, compitiendo con el rendimiento que puede ofrecer la mejor casa de bolsa o banco en el país a partir de 100 pesos. 100 pesos. Eso no sucedía. Fíjate, en las épocas de cazabolsero de un servidor, para que consideráramos darle a algún cliente una tasa de interés pegada al CETE, necesitaba tener más de $1 millón con nosotros. Para comprar CETES en directo en la subasta, pues eran montos de 5 o 10 millones de pesos los que tenía que traer algún cliente. Ahora, la tecnología ha permitido que democraticemos a partir de 100 pesos y las tasas están muy buenas. La verdad es que es momento de fomentar el ahorro, la gente lo puede hacer de manera muy fácil. Creo que es una buena perspectiva. Tenemos tasa de interés real, sí, si la comparamos con la inflación. Creo que hay una buena perspectiva para la inflación en las tasas de interés, que no van a durar mucho. La verdad es que mientras esto seguirá hasta probablemente el fin de año, pero estoy seguro que el próximo año lo más probable es que empiecen a bajar las tasas de interés y que podamos tener tasas de nuevo del 8 con niveles de esa magnitud, y pues invertir a largo plazo ahorita es una noticia. Samuel. Sí, sin duda el diversificar, ¿no? Allí tendríamos que revisar, como bien decía Roberto, las casas de bolsa, instituciones financieras y sobre todo en ciertas empresas que estuvieran innovando, que se estuvieran actualizando. También no hay que perder de vista la competitividad, el tratar de trabajar o invertir también en la bolsa de valores, que de alguna manera te puedas atender por medio de asesores. Y una parte importante, por ahí los alumnos de repente preguntan, ¿no?, a los profesores de dónde puedes invertir o si es bueno invertir, por ejemplo, en las criptomonedas, ¿no?, en ese tipo de situaciones. Bien lo decía el compañero, aquí hay que ser muy cuidadosos, estar informados. Es una plataforma tecnológica, son algoritmos matemáticos, digo, ¿sabes de eso? Bueno, entrale, hay que informarse. Incluso en las mismas plataformas, a lo mejor te pueden dar tasas de interés por arriba, como mencionaba Roberto, pero sí son de alto riesgo y hay que considerarlo. Y luego, como son volátiles, tipo burbuja, pueden estar muy altas en algún momento y caer. El error que muchas veces se tiene, llega el pavor, llega el miedo y quieres venderlo y lo vas a vender por debajo. Entonces, sí es a largo plazo, sí es tener cuidado en donde vas a invertir y estar informado, ¿no? Eso es algo importante, tener buenos asesores, ya sea que tú quieras invertir en el oro, ya sea que tú quieras invertir en alguna institución financiera o una casa de bolsa, o en los mismos instrumentos que te da alguna de los bancos, ¿no?, que puedes hacer tus transferencias, hay buenas tasas. Lo que decía ahorita de los CETES se ha mantenido, con cierta cantidad está que como al 10.9 o el CETE con su 0.25, y si lo haces a largo plazo lo sostienen. Entonces yo creo que es una parte importante el diversificar, el estar muy bien asesorado e invertir si vas a invertir en ciertas plataformas electrónicas, en cierta situación tecnológica, nada más estar informados. Esa sería una recomendación importante. Coincido totalmente, ¿no? Hay que ver el portafolio de diferentes instrumentos que uno tiene, pero yo creo que para la mayoría de los hogares los CETES es la mejor opción. Ya si nos vamos a nivel de gobiernos estatales o municipales, pues es ir totalmente inversión productiva, que es lo que puede detonar el desarrollo económico.
recordando, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda, que la mayor parte se va a pagar por la reestructura de la deuda, ¿no? Es este refinanciamiento, es obtener dinero para pagar deuda a lo mejor a un mejor precio de mercado y a largo plazo. Pero reitero totalmente, si es a nivel o el grosor de la población, nosotros creo que es la mejor opción. A nivel gobierno, inversión productiva. Ahora, volviendo al panorama, hay confianza, comentaba Roberto, hay confianza en la economía mexicana. De hecho, JP Morgan, el calificador, hace unas semanas decía que hay confianza y que esa confianza es en muchos sectores de la economía mexicana. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es real? De hecho, no sé, Roberto quizá nos pueda apoyar en esto de las inversiones, en esto del apoyo que le dan a la población. Recuerdo que había un programa, no sé si lo conceden ahí, si no tengo el dato, que apoyaban a la población teniendo un buen modelo de negocio, bien hechecito, y había un préstamo. Creo que en el municipio de Zapopan se siguió haciendo, no sé si a nivel estatal lo siguen haciendo, pero puede ser una parte importante. Y eso de la confianza, efectivamente, se han dado una serie de situaciones, por ejemplo, como decían, en Guanajuato, obviamente en Monterrey, también aquí en Guadalajara, ¿no? En la gran Guadalajara, como dice el compañero, y esas señales que se dan a nivel internacional causan esa confianza. Por eso decíamos, parece que no, pero sí ha habido inversión extranjera directa significativa por la confianza que se señala. ¿Parejo para varios sectores? Para varios sectores, pero no en todos los estados de la República. Tiene que haber esa certidumbre, como decía el compañero, en el sentido de que las reglas queden claras, esa parte legislativa, esa parte reglamentaria, que para todos sea una situación que les cause una confianza y que no tengan esa duda con el gobierno. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, esa inversión, simplemente el hecho de que venga Elon Musk, por ejemplo, ¿no? a México, y precisamente allá en Nuevo León, da ese mensaje de esa confianza. Pero si nos damos cuenta, no ocurre así para el sur-sureste del país, lamentablemente. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano de estar invirtiendo en el Tren Maya o en los proyectos que tienen, quizá esa infraestructura, ¿no? Esa acumulación de capital que nos da, entre comillas, ese crecimiento económico, como lo vemos en macroeconomía, pero finalmente no está rindiendo el fruto, al menos en el corto plazo, de lo que se espera. Sin embargo, en la parte norte del país, en la parte occidente del país, en el Bajío, se tiene esa confianza, y tan se tiene la confianza que ha habido esa cantidad de millones de inversión. No se diga aquí en Guadalajara, como bien nos lo expresaba el compañero Roberto. Aquí, lo que comentó JP Morgan de que la confianza estaba generando incrementos en las previsiones económicas, creo que JP Morgan lo llevó hasta 2.6% la previsión de crecimiento económico para el 2023. En Jalisco tenemos un indicador que me parece que es sumamente importante y que está a disposición de todo el mundo, que es a través del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, el IEG, hace un estudio de expectativas empresariales. Y en el primer semestre del año, salimos a un nivel de 65 puntos, que salimos mejor que el año pasado, pero que estamos por arriba ya del 2019, lo cual es una buena noticia. Ahora, esos son puntos de vista de las expectativas de las empresas. ¿Qué genera que tengamos ese nivel de indicador? Que las empresas, sí, los empresarios piensan que van a tener más pedidos, que van a tener mejores ventas, un mejor ambiente de negocios, etcétera. Varias cosas que ahí evalúa el instituto. Pero me parece que es sumamente importante decir que se ve un futuro cierto, porque sí lo queremos dar en Jalisco. Queremos el tener un lugar que sea amigable para la inversión, donde las empresas puedan venir y se sientan apoyadas. Somos de los pocos estados que tenemos incentivos económicos. Este año tuvimos una bolsa prácticamente de 117 millones de pesos para incentivos. En este momento hay algunas convocatorias que están abiertas, otras que ya han ido cerrando, pero tenemos convocatorias para el comercio externo. Por ejemplo, si alguien dice, oye, yo quiero participar en una feria, pues lo pueden hacer. Hace un momentito que venía para acá, venía firmando unos oficios porque se van 3 empresarios de Jalisco a Panamá a una feria donde van a promover sus productos. Vamos a estar en Hong Kong, vamos a estar en Japón, vamos a estar en Estados Unidos, ya se estuvo con los joyeros también en Estados Unidos. Se busca generar esa confianza para primero
diversificar las exportaciones y segundo, sustituir las importaciones. Hace un momentito que Samuel comentaba de Tesla. Fíjense qué bonito, porque hace ya algunas semanas, tengo que reconocerlo, se acercaban conmigo y la pregunta era: secretario, ¿por qué se nos fue Tesla? Claro, o sea, la verdad es que sí, un poquito el ego dice: chin, se hubiera quedado aquí en Jalisco, pero vendrán otras, les aseguro que vendrán muchas y muy buenas para Jalisco. Hay algunas que estamos a punto de anunciar, pero estamos generando empleos de altísima calidad en el Estado a través de la tecnología de información. Hay empresas tecnológicas que han empezado a consolidar sus hubs de tecnología en Jalisco, cerrando lo que tenían en la India, en China y en otros países, para consolidarlo solo en Jalisco, porque encontraron el talento, encontraron las condiciones de negocios, la estabilidad laboral para poderse poner aquí. Y además, la gran Guadalajara. ¿Qué podemos decir? ¡Gran Guadalajara! Entonces, eso es sumamente rico para las empresas. Tenemos los incentivos, damos incentivos para compra de maquinaria, para paneles solares, para capacitaciones, certificaciones, para materias primas. A mí me encanta, y lo comparto así en confianza, que acá nadie nos está viendo, que una de las cosas más bonitas que me gusta de mi trabajo es que a mí me toca firmar todos y cada uno de los incentivos que les damos a las empresas. Y me fijo en todos y cada una de las cosas que van a hacer los empresarios. Y te ponen cosas: voy a comprar una máquina de costura para ser más competitivo en mi sector, voy a comprar un horno nuevo, voy a poner paneles solares. Y eso llena de alegría y de confianza, porque ponemos un granito de arena para que ese empresario... Buenas noticias. Buenas noticias, así es. Y eso creo que es parte de habla de la confianza que se está dando aquí. Y la verdad es que es la indicación que tenemos por parte del gobernador Enrique Alfaro, de generar condiciones de confianza, generar iniciativas que verdaderamente den valor agregado y estar cerca de los empresarios. Muchas gracias. Oye, Pablo, sí, un dato ahí interesante, porque seguramente más de alguno lo va a tener ahí presente. JP Morgan, curiosamente, a pesar de que hizo esa declaración, sacó sus oficinas de México, ¿no? En tiempo reciente, sí. Y luego la transacción que se estaba haciendo con Banamex, ¿no? La compraventa finalmente cayó y dice: no, ahí nos vemos hasta el 25, ¿no? Nos vemos después. Entonces, son señales como, ok, si hay esa confianza, sin embargo, hay ciertos detalles que dices: bueno, ¿por qué sacaste tus oficinas, ¿no? Y eso fue recientemente. ¿Y por qué no se llevó a cabo esa transacción de Banamex, ¿no? Incluso con el mismo gobierno. Dice: no, mejor nos esperamos, ¿no? Que más de alguno ha de decir, hablas tú de confianza, pero pues se salieron o no se hicieron más. Ahorita le entramos a ese tema, si quieres, Rodrigo. Sí, hay confianza. Hay confianza a nivel general, viendo a México en un panorama nacional. Sí. Pero eso es por algunos bastiones estatales. Ya cuando bajamos un nivel al subnacional y vemos, por ejemplo, los resultados del ITAI, que es este indicador trimestral de la actividad económica estatal, que es proxy al PIB, vemos que hay una disparidad impresionante. En primer lugar, el crecimiento nacional fue Tabasco, ¿no? Fue apoyado por la refinería de Dos Bocas, particularmente por el sector de la construcción, pero cuando vemos la entidad que más cayó es Campeche. ¿Cuál es la relación que tienen? Las dos son las economías petroleras. Es decir, la minoría petrolera es la que más aporta a su PIB. Campeche quedó abandonado. No estamos viendo ni banderas ni colores, ¿no? Estamos viendo lo que son los estados. Cuando vemos o comparamos los niveles prepandemia, únicamente 11 entidades lograron recuperarse. Es decir, 2019 contra 2022. En estos dos casos, crecimiento 2022 y niveles prepandemia, sobresalen dos casos, Jalisco y Nuevo León. ¿Por qué los digo? Porque son las cuatro economías más grandes. Jalisco en 2022 crece 6.9%. Cuando lo comparamos con niveles prepandemia, su crecimiento es de 4.3%. En ambos casos está en el top 5. Vámonos al otro lado. De las 21 entidades que no han recuperado sus niveles prepandemia, encontramos Ciudad de México, que es la economía que más aporta. Encontramos Aguascalientes, donde dices: en su momento fue uno de los motores del sector automotriz, pero no diversificó su economía, ¿no? Está Veracruz, donde dices: oye, pero Veracruz junto con Oaxaca pues es parte de la gran apuesta federal con el corredor interoceánico.
pero no está creciendo. Entonces yo creo que realmente sí hay optimismo, pero cuando vemos estos casos específicos, yo siento que sí hay una preocupación. El último dato para ejemplificar la última cifra de datos, que es esta plataforma, dice, únicamente en el segundo trimestre del año hay 4 mercados que son atractivos para el nearshoring: Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey y Ciudad de México. ¿Cómo miden esto? Por la absorción bruta, que es la demanda de espacios industriales. Entonces dices, oye, algo está pasando, porque ya no están compitiendo el norte y el sur, o el centro, sino realmente las inversiones y esta confianza. Dices, si me voy a la frontera norte, pues o me voy a Tijuana o me voy a Monterrey, o Ciudad Juárez. Si estoy en la parte centro-occidente, ¿por qué me apuesto? ¿Jalisco o Querétaro? Porque realmente Ciudad de México, más allá de Vallejo, no tiene esa vocación industrial. Es más la parte de oficinas. Porque si vemos la IED, es engañosa, porque el domicilio fiscal está en Ciudad de México, pero la planta puede estar en otra entidad, ¿no? Entonces realmente el optimismo viene de estados como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, que también ha presentado un crecimiento importante, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner más atención a nivel subnacional, porque el crecimiento está siendo disparejo y el objetivo del actual gobierno, que era cerrar la brecha regional, no se está cumpliendo. Muchas gracias, Rodrigo. Señores, gracias. A manera de conclusión, me gustaría que cada uno de ustedes, el periodista, el catedrático, el funcionario, nos diga realmente, desde su perspectiva, periodista, catedrático, funcionario, cómo ven este 2024 con todos sus asegúnes, ¿no? Porque va a ser un año complicado, el tema político, ahí está. Pues, en fin, yo se los dejo a ustedes, ahí está el balón, Rodrigo, y si nos vamos para que cierre la clase, Rodrigo, el periodista. Para 2024 hay patrones desalentadores, ¿no? Como se lo dije como un resumen de lo que he dicho, está la probabilidad de recesión en Estados Unidos, que es muy alta, están las elecciones, todavía no se resuelven los conflictos geopolíticos, todavía para el 2024 no prevés alcanzar la meta de Banxico de una inflación de 2 a 4%, y por ende las tasas de interés van a seguir elevadas. Y por lo tanto, mezclando estas dos, pues va a haber un impacto en el poder adquisitivo de las familias. A nivel gasto, yo creo que se va a centralizar todavía el presupuesto en proyectos del sur-sureste, si se continúa con esta línea, lo que va a ser una mayor brecha. Entonces, si nos vamos a pronósticos, yo apuesto por el 1.5% para 2024. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Samuel, el catedrático. Sí, pues desde ese punto de vista también seguramente vamos a coincidir. El crecimiento económico para el 2024 sí se ve triste. No hay buenos augurios, como dicen, no hay hay buenos pronósticos, pero desde un punto de vista muy optimista por parte de Hacienda y Crédito Público, el mismo Banco de México. Sin embargo, el crecimiento yo creo que quizá pueda llegar al 1.5, 1.6, no como lo están previendo. ¿Qué parte se puede estar trabajando? Seguramente es la parte de la innovación, la parte de la actualización, no perder de vista en estos dos puntos la de la inteligencia artificial. Realmente se está implementando, ha habido empresas, seguramente muchos de ustedes han visto las noticias, donde despidieron el 90%, 70% de los trabajadores e implementaron esta parte tecnológica. Y los recursos humanos, esas habilidades empresariales que necesitamos preparadas con nuestros alumnos, que van a ser egresados, que tengan ese espíritu de innovar, que ese tipo de carreras, sobre todo en el área económico-administrativa o en el área de negocios, las implementen, ya sea en trabajos personales, en emprendimientos personales, por un lado, el que tengan una participación en inversión. Yo le digo a los muchachos, a mí se me figura que, si se puede llamar de esa manera, es un pecado mortal, que estando en el área de negocios no pienses en invertir,
en alguna de las formas o diversificar. Y el estarse preparando y actualizando, eso va a ser una cuestión básica. El que tengan sí su licenciatura, pero que no pase 1 año, 2 años en que ya tengan un diplomado o en que ya tengan una maestría o una especialidad o esa educación continua de estarse preparando. O sea, sin duda, yo creo que esa parte, desde el punto de vista académico, como bien dices, Pablo, no la debemos dejar en saco roto, ¿sí? Que nuestra juventud siga preparándose y que evidentemente el gobierno, esa parte presupuestal, como mencionaba, no dejarla tanto en el sur-sureste, hablando de México, sino que hay que pensar en estas nuevas generaciones, el ver cómo se pueden apoyar, ¿no? Y cómo se puede legislar desde el gobierno esa iniciativa de apoyar a las empresas. No sé, se me ocurre ver la legislación de 1 año, ¿no? Que en 1 año los egresados del área de negocios tengan chance de trabajar, que los empresarios den chance y que el gobierno de alguna manera, no subsidio, pero sí estar pagando esa parte del seguro social, de vivienda y demás, 1 año, en lo que los chicos aprenden o dan lo que tienen, adquieren experiencia y pueden participar, ¿no? Por decirlo de esa manera, no quiero comprometer al gobierno y a la parte legislativa, pero sería una parte importante, no perder de vista esa preparación, esa actualización e impactar en la innovación. Gracias, muchas gracias. Funcionario. Muchas gracias. En general, las previsiones económicas para el próximo año son menores. Si bien para este año se acercan al 3%, para el próximo año rondan entre el 1.5% y el 2% de los distintos organismos, OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Jalisco creo que vamos a seguir creciendo de manera importante. Tenemos una tasa de desempleo del 2.4%. En términos económicos nos encontramos en pleno empleo. Considero que va a continuar así. Uno de los retos, y seguro muchos de los que están aquí lo están viviendo, los retos es la contratación de personal, de ese talento. Tenemos que seguir apostándole. Antes de venir para acá, en la Secretaría, estaban reunidos un conjunto de empresarios, representantes de organismos para generar estrategias para la atracción y generación de más talento para nuestra entidad. Lo vamos a seguir teniendo, pero me parece que, como decía yo hace un ratito, el tema de los promedios, cada quien hacemos nuestro promedio, cada quien tenemos la oportunidad de salirnos del promedio si queremos, para arriba o para abajo. Y creo que México tiene una gran oportunidad para aprovechar todas las empresas que están viniendo a relocalizarse a nuestro país. El contenido, voy a dar un ejemplo muy rápido, me tomo un minutito para que sepan por qué va mi argumento por ahí. Las grandes manufactureras que están en nuestra ciudad, en nuestro país, su contenido regional es tan solo entre el 6 y el 10%. O sea que de todo lo que fabrican y luego exportan, solo entre el 6 y el 10% lo compran en el país. El 94-90% lo exportan, la gran mayoría de China. Pero con el Tratado de Libre Comercio, con lo que está pasando del nearshoring, México se está convirtiendo y tiene la oportunidad de ser la puerta trasera de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos. Pero para lograrlo, derivado de las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio, necesita tener más contenido regional. Ejemplo, los automóviles necesitan 72.5% de contenido regional para poderlos exportar libres de aranceles hacia Estados Unidos. Ahí está la oportunidad. Por eso cuando decimos que vino Tesla, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con esa empresa en este momento, dándole clic a su cadena de suministro para decir qué empresas tenemos en Jalisco que puedan surtirla a esa cadena de suministro y entonces entrarle con incentivos para poder decir, oye, tu empresa puedes, pero no estás lista y necesitas una maquinaria, una certificación, una capacitación. Con los incentivos del gobierno del estado te lo vamos a generar, te vamos a apoyar para que puedas entrarle a esa cadena de suministro. Y el caso de Tesla, que es uno de los más famosos ahorita, es uno de muchos que estamos viendo en nuestra entidad, pero el contenido regional va a aumentar de manera muy importante en la parte textil, en muchas áreas. Un ejemplo textil, hace unos meses llegó una empresa china y me dijo, necesito comprar fundas para los asadores de las casas. Necesito hacer un pedido de $20 millones. ¿Qué empresa me lo puede surtir en Jalisco? Les dejo la pregunta. ¿Qué empresa me lo puede surtir en Jalisco? Ahí están las grandes oportunidades, porque el sector textil en Jalisco, lo sabemos, está fragmentado en muchos talleres pequeñitos, por ejemplo en la zona de San Miguel el Alto. No estoy diciendo nada que no sepan.
tenemos que buscar, Zapotlalejo, tenemos que buscar cómo unirnos para generar esas capacidades empresariales y aprovechar estas oportunidades. Y ahí es donde digo que nos podemos salir de los promedios, porque si una empresa vendía 10 millones de pesos al año y te recibe un proyecto de 20 millones de dólares, pues ya el crecimiento del 1.6% le supo a poco a nivel nacional, ¿no? Pues hay que lograr que las empresas les sepa poco el promedio nacional y que Jalisco la siga rompiendo, y eso lo estamos apostando, mi querido Pablo. Muchísimas gracias, Roberto. Señores, muchísimas gracias. Tenemos oportunidad de que haga un par de preguntas. Los amigos están aquí. Podemos ir a un par de preguntas, por favor, ¿sí? Si me dice su nombre y se identifica. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Atalia Sosa de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Para Roberto, ¿cómo estás? Igualmente. Quisiera yo saber qué más piensa hacer, pues ya también lo que le queda al gobierno de Jalisco, para aprovechar esto de la relocalización, porque no solamente es ayudarle a la empresa que se instale y demás, requiere una serie de cuestiones. Ya lo mencionaste tú, la venta de obra y mano de obra de los dos, pero también alguna parte de infraestructura. Por ejemplo, ya le van a vivir los trabajadores que vayan a tener que trabajar en esas empresas, el agua, la energía eléctrica, todos los servicios que conlleva, y si nos vamos más para allá hasta la escuela para los hijos. O sea, es crear toda una infraestructura, una ciudad alrededor de estas empresas que con tanto gusto las queremos recibir aquí. No sé si tengan previsto algo de esto en el gobierno de Estado. El año pasado tuvimos una visita al Silicon Valley junto con el gobernador en junio, y nos cambió el chip a todos, porque nos decimos el Silicon Valley de México, pero ya andábamos como surfeando o nadando de muertito, ¿no? Y dijimos, tenemos que darle un nuevo empujón a esto, y generamos una política pública trabajando con la academia, con las empresas, con el propio gobierno, que se llama Jalisco Tech Hub Act, que tiene 3 pilares fundamentales: talento, incentivos e incentivos a tierra. Pero la parte de talento es la más importante. Queremos que Jalisco sea el estado que tenga educación bilingüe. A través del incremento que hubo en el impuesto sobre la nómina, que todos lo notamos, del 2 al 3%, ese 1% solo y exclusivamente se utiliza para infraestructura educativa, para poder dotar de infraestructura educativa a todas las escuelas. Se van a invertir, de aquí a que termine la administración, más de 5,000 millones de pesos en infraestructura educativa. Eso responde una parte, generando institutos tecnológicos, nuevas escuelas, aulas Google, computadoras. En días pasados hubieran visto la cara de los niños cuando les dijeron que iban a tener computadoras nuevecitas a todos los niños de Mazamitla, y una comunidad por ahí, donde tenemos, el Estado ha invertido 5,300 kilómetros de fibra óptica, en donde tenemos Red Jalisco en aeropuerto, edificios públicos, hospitales, escuelas, plazas públicas. Aquí se van a la entrada y quieren internet gratis, allá hay Red Jalisco. Por cuestiones propias del manejo del modelo de la Expo, no se tiene en toda la Expo, pero Red Jalisco sí está al inicio, y en el aeropuerto lo pueden encontrar, y los edificios públicos. La infraestructura de viviendas se está trabajando con los desarrolladores inmobiliarios, donde estamos compartiendo hacia dónde están creciendo los polos de trabajo para generar polos de vivienda y empezar a generar esas oportunidades con el Instituto Jalisciense de la Vivienda y los desarrolladores en general. Y en la parte de infraestructura, que es bien importante, Jalisco tiene prácticamente 6 millones de metros cuadrados de parques industriales, pero tenemos una vacancia del 0.66%, o sea, bien poquito. Si vienen empresas en masa, no hay dónde ponerlas, y las empresas chinas dicen, quiero un parque industrial y ahí traigo la maquinaria en el barco ya. ¿En dónde las pongo? Pues hay que generar iniciativas al respecto, y por eso generamos la cruzada de parques industriales, que permite, que estamos trabajando, este lunes tuvimos la mesa de energía, y estamos trabajando para que podamos generar esa infraestructura que se requiere para la inversión extranjera directa. Tenemos energía,
Eso lo estamos trabajando con la infraestructura, con los parques industriales. Tenemos agua a través de la infraestructura que se está haciendo en las presas y toda la infraestructura que junto con el gobierno federal se está haciendo. Jalisco lo tiene resuelto y la parte de talento la estamos trabajando de esa manera. Yo creo que Jalisco está generando las condiciones para que seamos un estado sumamente exportador, sumamente atractivo para la inversión, con el mejor talento bilingüe, porque eso era una gran limitante, y con un empresariado pujante y con un gobierno que les quiere ayudar. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias, muchas gracias, Roberto. Una pregunta más, por favor. Jorge. Buenas tardes, Jorge Castellanos de Intermoda. Una pregunta para el secretario Arochevera. Intermoda iniciamos en este evento, en esta edición, el camino hacia la sustentabilidad. Hemos hablado de nearshoring, hemos hablado de inversiones, hemos hablado de muchas cosas. Ya no es un tema de moda la sustentabilidad, ya es una realidad y es una necesidad. Lo que no se haga de aquí al 2030 va a ser irreversible. Nosotros, como evento, ya estamos trabajando en eso. La pregunta es, ¿el gobierno tiene considerados fondos para apoyar al empresario a que se convierta en sustentable? Muy buena pregunta. Tenemos varias iniciativas al respecto. Una de las más importantes es la Alianza Empresarial por el Clima, donde lo primero que queremos hacer es generar conciencia de las empresas que tenemos que iniciar una ruta hacia la descarbonización, hacia los objetivos basados en ciencia que tiene la ONU, para poder generar en las empresas la conciencia de que deben de primero saber qué huella de carbono están generando, no solo ellas, sino su proveeduría también. Y para eso generamos una alianza que en conjunto con la Agencia Alemana de Cooperación y algunas otras agencias a nivel internacional, tenemos personal capacitado para poder ayudarles a analizar su huella de carbono y generar una ruta de descarbonización. Esa es una primera iniciativa. Y segundo, tenemos dos tipos de fondos. Todos los incentivos que tenemos para la Secretaría apoyamos para industrias grandes, para medianas, para pequeñas, para micro, para todas las iniciativas que tengan en ámbitos de reducción de huella de carbono. Materias primas más verdes, paneles solares, tratamientos de aguas, tratamientos de residuos. Estamos trabajando muy fuerte, por ejemplo, con el Consejo Regulador del Tequila para el manejo de las vinazas en plantas de agua. Por ejemplo, recientemente, ahorita estamos trabajando en una infraestructura en El Salto para generar reuso de agua. La captamos de las empresas, la volvemos a tratar y la regresamos a las empresas para riego y su producción, no para consumo humano, pero sí para riego y producción. Y eso nos mete en una ruta bien interesante. Todo el tema del plan, el PACMET, que le llaman aquí el plan metropolitano, que ha ganado premios en temas de sustentabilidad a nivel internacional, es muy importante. Que, por ejemplo, el tema de los nidos de agua que se está haciendo para las casas, para captar agua, para que puedan tenerlo. Pero tenemos fondos de esa naturaleza por parte de los incentivos. Y FOJAL, estamos en los próximos días, y esto es primicia, no le digan a nadie, por favor, vamos a lanzar un financiamiento verde trabajado por la Agencia Alemana de Cooperación, para que todas las empresas puedan estar en esta ruta, y estamos incrementando las capacidades de FOJAL para dar financiamientos verdes a las empresas. Entonces la respuesta es sí, y hay mucho. Pero me comenta que tenemos oportunidad de más preguntas. ¿Alguien, por favor? Gracias, buenas tardes. Luis Ramírez, también de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Dos aspectos. Desde la parte académica, considerar en la parte del recurso humano también cuál es el reto para las universidades para suministrar esta mano de obra calificada, especializada. Y desde la parte gubernamental, sabemos que el ahorro financia la inversión. Con tasas de interés atractivas, evidentemente, pero no sabemos si realmente los fondos son suficientes para el inversionista, porque finalmente la tasa de interés elevada complica la inversión en un momento donde se necesita hacer inversión local.
En este sentido, competir con empresas, bueno, las empresas locales, familiares y demás, competir con empresas que vienen del extranjero se vuelve caro, complicado y demás. Se ha hablado de una estrategia material, pero no financiera necesariamente, sí, apoyos y demás, pero probablemente los fondos no alcanzan necesariamente los gubernamentales. Y si hay una estrategia de colaboración con el sector financiero privado, sería en ese sentido. Con todo gusto, tienes mucha razón. Mira, la tasa de interés alta desincentiva el financiamiento, ¿no? Nadie quiere un crédito caro. Pero al final sí se requiere a veces para algún proyecto, y si analizas el proyecto y te da para pagar una tasa de interés como las que tenemos, pues le echas para adelante. Nuestra banca de desarrollo estatal se llama FOJAL, y este año estamos otorgando un monto histórico. Jamás habíamos otorgado tanto financiamiento como este año, más de 2.600 millones de pesos. Sabemos que hace mucha falta, tenemos la verdad un cuello de botella, porque tenemos más peticiones de financiamiento que el dinero o el recurso que se tiene. Tenemos alianzas con Nacional Financiera, que a través de un programa de impulso logramos multiplicar los recursos para las empresas. Si ustedes, yo les pregunto, ¿cuál es uno de los inhibidores de pedir un financiamiento? Tenemos el tema de la formalidad o informalidad de las empresas, es uno muy importante, pero otro es la garantía. Van al banco y le dicen, ¿qué me das de garantía? ¿No? Porque pareciera que el banco le presta a quien demuestra que no lo necesita, ¿no? Pero la verdad es que la garantía es un inhibidor. ¿Qué hacemos a través de FOJAL? Con la banca privada vamos y generamos un fondo de garantía donde el banco recibe la garantía de FOJAL y podemos dar financiamientos hasta 2.5 millones de pesos sin garantía a través de la banca de primer piso, llámese Santander, Banorte, Bancomer o BBVA, etcétera. Y a través de la banca de primer piso se otorga el financiamiento sin garantía a plazos de 5 a 6 años con periodos de gracia y hasta 2,5 millones de pesos con una tasa que se procura que sea la más baja, pero tiene que estar a condiciones de mercado y anda rondando el 12,5 o 13%. Pero contra los 18 o 17 que te pedirían por no tener una garantía adecuada o por el riesgo que contempla una micro o pequeña empresa, se está dando. Entonces lo que estamos haciendo en eso no es suficiente, estamos pensando en más alternativas. Hemos platicado, firmamos un acuerdo con la Bolsa Institucional de Valores, que es Viva, la nueva bolsa de nuestro país, para poder capacitar a las empresas y que obtengan financiamiento a través de la bolsa y así poder jalar a las micro y pequeñas en sus cadenas de suministro, pero también estamos pensando en ver cómo podemos financiar con más recursos a FOJAL a través de ellos. No hemos resuelto exactamente el camino, pero sí estamos buscando cómo lograr algo al respecto de ello. Pues señores, muchísimas gracias. Bueno, una pregunta más, sí, por favor. Por favor. Señor secretario. Su nombre, por favor. Federico Lamont, y así lo dice Lamont. Señor secretario, ¿cuáles, si en Jalisco hay, de esas 20 empresas que trabajan por los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 y también para los ejecutivos de Intermoda, si ellos piensan incorporarse a esa lista de las 20 empresas que trabajan en esos objetivos de desarrollo? ¿Te refieres a los objetivos de desarrollo sostenible? Correcto, de la Agenda 2030. A ver, sí, definitivamente está abierta para todos, la Alianza Empresarial por el Clima, todo el mundo puede participar. Nos encantaría que el sector de la moda, el sector del vestido, el sector textil pudieran incorporarse más. En este momento tenemos cerca de 30 organismos empresariales, prácticamente la totalidad de organismos empresariales del Estado están sumados a la alianza y tenemos cerca de 70 empresas que se han ido sumando. Les da un poquito de miedo, tengo que reconocerlo, porque dicen, sí, me meto a la alianza y ya me van a auditar y ya me van a multar porque pues se van a dar cuenta que a lo mejor sí contamino un poquito, tal. No tiene nada que ver con eso. La invitación está abierta, no tiene costo y es simplemente para generar conciencia de que todos podemos hacer algo para mejorar poco a poco y los niveles de sostenibilidad de nuestras empresas y generar una ruta de descarbonización para tener y cumplir los objetivos hacia el 2030 y hacia el 2050. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, Samuel, Roberto, muchas gracias. Un gran foro, señores.
Felicidades. Gracias. Hombre. ¿Cómo está? Hombre, bien, ¿no? Usted les va a entregar Intermoda un reconocimiento. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y la foto oficial, porque pues,